Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de articulaciones, vamos a ver clasificaciones, definiciones, em, ejemplos y vamos a hablar principalmente de las articulaciones que sí o sí tienen que saberlas. Posteriormente el profe le va a dar un pantallazo o una clase de regiones especiales donde veremos columna inguinal, axilas, etc. Bien, articulaciones. Antes de hablar de articulaciones, primero hay que clasificarlas. Se clasifica en relación a su movilidad. Bien, esta es pregunta de examen. ¿Cómo se clasifican articulaciones? Se clasifican en diartrosis, que son totalmente móviles, anfiartrosis, semimóviles y sinartrosis, que son inmóviles. Bien, diartrosis móviles, por ejemplo, la del hombro. Anfiartrosis semimóviles, por ejemplo, la de la columna. Y sinartrosis inmóviles, por ejemplo, las suturas del cráneo. Las sinartrosis, que son inmóviles, a la vez se subdividen en sinfibrosis, sincondrosis, sindesmosis y gonfosis. Las sinfibrosis son aquellas que poseen entre articulaciones un tejido fibrótico, por ejemplo, las suturas del cráneo. Las sincondrosis poseen entre medio un tejido cartilaginoso. No leí mucho de esto, pero un ejemplo que leí en los libros es la articulación entre la apófisis tiloide y el temporal, en el peñasco del temporal. Las sindesmosis son que poseen un tejido ligamentario entre ellos, por ejemplo, el radiocúbito o tibia peroné. Y la gónfosis, el único ejemplo de la gónfosis, que es una superficie articular con un hueso que encaja perfectamente, es la alveolo-dentaria. Entonces, sin artrosis, sin fibrosis, sin condrosis, sin sindesmosis y gónfosis. Bien, las sinfibrosis, que vienen a ser las suturas, a la vez se subdividen en dentada, que sería este ejemplo, en forma de diente, escamoso biselada, que es un corte preciso, limpio, plano o armónica, que son articulaciones, como dice el nombre, planas, que tienen un encaje perfecto, por así decirlo, y la esquinilesis, que son articulaciones, que es la única articulación, ejemplo y pregunta de examen, es la esteno-bomeriana, entre el bómer y el cuerpo del esfenoide, que son dos superficies triangulares que encajan entre sí. Bien, sutura dentada. Como dice el nombre, son suturas como en forma de diente. Bien, ejemplo, la frontoparietal, la interparietal y la occipitoparietal. Bien, entonces tenemos frontoparietal, interparietal y la occipitoparietal. Sutura escamosa. Un ejemplo de ella es la temporoparietal, escamosa o biselada. Otra, la sutura armónica, entre los huesos propios de la nariz y entre el maxilar superior y los huesos propios de la nariz. Bien, entonces entre ambos huesos propios de la nariz y entre el maxilar superior y los huesos propios de la nariz. Y la esquinilesis, que es la única articulación que siempre pregunto y lo ejemplo que van a encontrar, es la esfeno-bomeriana. Cuerpo de esfenoide, bómer. Articulación con superficies triangulares. Bien. Bien, entonces hablamos de sinfibrosis. Ahora hablamos de sindesmosis. Todavía seguimos en la sinartrosis. O sea, articulaciones sin movimiento, que ya vimos que son las sinfibrosis, que son las suturas. Ahora vemos la sindesmosis, que poseen un tejido ligamentario entre huesos. Por ejemplo, la radiocubital y la tibio-peronea. Eso es todo. Y la gónfosis, la articulación alveolo-dentaria. Nada más. Terminando lo que son las sinartrosis, como verán, son todas aquellas articulaciones que no tienen un movimiento en sí. Ahora vemos las anfiartrosis. Son aquellas articulaciones que poseen una movilidad leve, no amplia, como son la del codo, la del húmero, que son las diartrosis. Estas anfiartrosis a la vez se subdividen en anfiartrosis verdadera y diartroanfiartrosis o anfiartrosis falsas. La anfiartrosis verdadera, o propiamente dicha, poseen un cartílago hialino en cada superficie, más un fibrocartílago interóseo. Bien, acá son superficies como reales, o sea que se pueden ver. En cambio, la diartroanfiartrosis son superficies rudimentarias, más un cartílago interóseo. El ejemplo más claro de anfiartrosis verdadera es la articulación entre cuerpos vertebrales, y de artroanfiartrosis la sínfisis pubiana. También está la articulación sacroiliaca en esta. Entonces veamos. Anfiartrosis verdadera. Esta es una imagen de una vértebra. Vemos cuerpos vertebrales, apófisis articulares, y está la costilla con la apófisis transversa y el tubérculo costal. Bien, entonces,
Las vértebras articulan entre sí y cada articulación es distinta a la otra. Entre apófisis articulares entra la categoría de diartrosis artrodia. Bien, son articulaciones totalmente móviles. Bien, entre apófisis articulares. Entre cuerpos vertebrales, acá claro, o sea, este sería así, me confundí acá, y este sería así. Claro, entre cuerpos vertebrales serían anfiartrosis o anfiartrosis verdadera. Y entre la costo vertebral, que sería una diartrosis artrodia. Entonces, entre apófisis articulares, diartrosis artrodia. Entre la costilla y la vértebra, diartrosis artrodia. La única distinta sería entre los dos cuerpos vertebrales, que sería una anfiartrosis. Bien, entonces podemos decir que las vértebras tienen articulaciones móviles, excepto una, que es semimóvil, que se encuentra entre los dos cuerpos vertebrales. Bien. Acá otro ejemplo de vértebra, la atlas o C1, que sería la primera cervical, y axis o C2, que es la segunda cervical. Vemos que entre apófisis articulares de la misma es una diartrosis artrodia. Articulaciones móviles de su clasificación artrodia. En cambio, la articulación atlanto-odontoidea es una diartrosis trocoide. Bien, estas son excepciones que hay entre vértebras, pero principalmente las articulaciones de las vértebras son entre cuerpo, anfiartrosis, entre apófisis articulares, diartrosis artroide, nada más. Bien, esto es una excepción que se encuentra a nivel de la primera vértebra cervical, que permite un movimiento lateral de la cabeza. Gracias a esta articulación, nosotros podemos crear la cabeza de derecha e izquierda. La diartroanfiartrosis o articulaciones falsas, por así decirlo, un ejemplo claro que puedan preguntar es la simicis del pubis o la articulación sacroiliaca. ¿Bien? Perfecto. Bueno, ya vimos sin artrosis, sin articulaciones que se subdividen en sin fibrosis, sin condrosis, sin esmosis y gónfosis. Ya vimos los tipos de sutura. Ya vimos anfiartrosis que se subdividen en anfiartrosis verdadera y diartroanfiartrosis. Ahora veremos diartrosis, que son articulaciones móviles, que son articulaciones que más nos importa, la que vamos a ver hoy, la que más preguntan. Las diartrosis a veces subclasifican en enartrosis, que son articulaciones con superficies esféricas, lisas esféricas. Las condilartrosis, que son superficies lisas, pero son ovoides, bien, ovoideas. La que hay recíproco, superficies articulares que corresponden entre sí, por ejemplo la esternoclavicular o también se llama encía montar. La trocleartrosis, que posee una polea o una troclea más una garganta, por ejemplo la del codo, la rodilla. Más tarde voy a explicar bien esto, que es la troclea y la polea. Las trocoides, que son cilindros óseos que giran en su eje, más una cavidad ósea, por ejemplo la articulación radiocubital superior, que tenemos la cabeza del rayo que gira en su eje, que este giro en su eje que hace esta articulación permite la pronosupinación del antebrazo. Otro, por ejemplo, es la apófisis odontoide que gira en su eje y permite el movimiento lateral de la cabeza. Y la artroide, que son superficies lisas, bien, casi planas, que tiene una gran movilidad. Por ejemplo, como ya vimos antes, la apófisis vertebrales. Bien, en artrosis, segmento de esferas, superficies lisas, esféricas, por ejemplo, la del hombro. Artrodia, que son superficies planas, apófisis articulares. Tróclea, o trocleartrosis, que tenemos una tróclea, que sería esta, o polea más una garganta. La tróclea o polea se caracteriza por presentar un cuerpo macizo, en el medio presenta una región aplanada, una vertiente y acá al lado dos segmentos. Bien, entonces, si vemos el húmero, que la tróclea hace como una V corta, bien, presenta una porción, ¿cómo decirlo?, excavada en el medio y dos vertientes, bien, una externa y una interna. Y la garganta vendría a ser la porción hueca, por así decirlo, de la articulación que va a encajar con la tróclea. En este caso, si hablo del húmero, encajaría la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, que si vemos en una imagen, posee una región aplanada y en el medio posee una región elevada. Esta región elevada o esta saliente va a articular con la región
excavada de la tróclea. Bien, entonces tenemos la tróclea de una porción maciza con una región excavada y dos vertientes, y y la cavidad sigmoidal mayor del cúbito, que vendría a ser la porción, la garganta. Las trocoides, que son superficies cilíndricas que giran su propio eje, radio cubital, por ejemplo, en cada ejercicio consiguen montar, como verán en la articulación que encaja en sí, y la condyle, que son articulaciones ovoideas, que a diferencia de la artrosis, que son esféricas, la condyle y la artrosis son ovoideas. Bien, además de estudiar la clasificación de las diartrosis, que también siempre preguntan, es importante saber las características de todas las diartrosis. Todas diartrosis, o la mayoría, poseen estas características. Todas poseen superficies articulares lisas. Todas poseen cartílago hialino. Todas poseen cápsula articular. Todas poseen líquido sinovial. Y todas poseen ligamentos. Bien, la que puede variar en cada articulación es si poseen rodete marginal, no todas poseen, algunas sí, otras no. Menisco interarticular, no todas las poseen, algunas sí, otras no. Y ligamento interarticular, no todos los poseen, pero algunas sí y otras no. En cambio, todas poseen ligamentos extracapsulares, esto, poseen líquido sinovial, cápsula articular, cartílago articular y superficie articular. Bien, entonces, ¿cuáles son las características de una artrosis? Son todas estas. Ahora bien, por ejemplo, acá vemos la cápsula articular. La cápsula articular siempre va a estar fuera de todos estos componentes. Dentro de esta tenemos la articulación en sí, con superficies lisas, el líquido sinovial, con el cartílago articular y la membrana sinovial. Adentro podemos encontrar ligamentos o podemos encontrar meniscos, que eso ya varía de cada articulación. Este es el rodete marginal. El rodete marginal es una estructura fibrocartilaginosa que aumenta la superficie de articulación. Por ejemplo, en la cavidad glenoidea del omóplato, ven que es una cavidad glenoidea muy plana, se encuentra una estructura fibrocartilaginosa que es el rodete. Bien, esta estructura va a permitir que esa cavidad que es casi plana tenga una mayor superficie para articular con la cabeza del húmero. No todas poseen el rodete marginal. La que posee son la del hombro y la de la cadera. Bien, son las dos únicas articulaciones que poseen el rodete marginal. Entonces vemos características de las enartrosis. Disculpen, de las diartrosis. De las diartrosis. Superficies articulares lisas, cartílago hialino, líquido sinovial, rodete marginal, que no están en todas, solamente en algunas. Como verán, sin rodete marginal, la superficie de articulación es esta. Bien, en cambio con rodete marginal sea totalmente distinta, sería esta. No podemos decir que esto es lo mismo que esto. Bien, rodete marginal, por fuera, englobando toda la articulación, la cápsula articular, que lo poseen todas las articulaciones, la cápsula articular. Por dentro, un menisco articular que permite un aumento en la superficie de articulación. Y los ligamentos extracapsulares, que la tienen todas, e intracapsulares, que la tienen algunas solamente. Por ejemplo, los ligamentos cruzados de rodilla. Perfecto. Bien. Acá le puse un modo de, no de ejemplo, sino que tengan en cuenta ustedes las principales articulaciones de cada región. Estas son articulaciones que sí o sí le pueden preguntar en cualquier momento, así que acá se las dejo. En la cabeza tenemos la occipito-atlantoidea. Ya vimos anteriormente, es una diartrosis con dilartrosis. ¿Por qué? Porque los cóndilos del occipital más la cavidad glenoidea del atlas. Entonces, con dilartrosis. Las suturas que la vimos, que son sinartrosis y fibrosis. La articulación temporomandibular, que es una diartrosis con dilartrosis, ya vamos a hablar de ella. La atlantoaxoidea, que es una diartrosis artroidea entre el atlas y el axis. La atlanto-odontoidea, que es una diartrosis trocoide, superficies cilíndricas que giran su propio eje. Entre los cuerpos vertebrales, anquiartrosis, que la vimos. Entre apófisis articulares, diartrosis artroidea, que la vimos. En superior vemos la esternoclavicular, que es una diartrosis de encaje recíproco entre la clavícula y el esternón.
La escápula humeral o la del hombro, que es una diartrosis en artrosis. La del codo, que es una articulación triple, igual que la de la rodilla, que tenemos diartrosis móvil, encontramos trocleartrosis entre el húmero y el cúbito, condylartrosis entre el húmero y el radio, y trocoide entre, entre el radio y el cúbito. Entonces, trocleartrosis, condylartrosis y trocoide. Y de la muñeca, que es una condylartrosis. En el miembro inferior tenemos la sacroiliaca, que es una diartrosis, la coxa femoral, que es una diartrosis en artrosis, la rodilla, que es una diartrosis, condylartrosis, trocleartrosis. Bien, esto no es triple, este es doble. Disculpe, este es doble. Condylartrosis entre los cóndilos del fémur con las mesetas tibiales y trocleartrosis entre la rótula y, y el fémur y el tobillo, que es una diartrosis, trocleartrosis. Bien, son todas articulaciones que tienen que saber y que tienen que saber características, clasificaciones y, o sea, además de la ubicación y todo. Cabeza, columna, miembro superior, miembro inferior. Bien, terminado esto, vamos a hablar de cada articulación. Vamos a hablar de la articulación temporomandibular, la articulación del hombro, del codo, muñeca, de la cadera, la coxa femoral, la rodilla y tobillo. Bien, vamos a estudiar las características de cada una, los ligamentos que posee y la clasificación de la misma. Este modo de descripción que les puse, es interesante que si quieren lo aprendan, va para cualquier articulación. Por ejemplo, tipo. ¿Qué tipo es? Diartrosis, bicondilia. Condilartrosis. Cuando dice que es bicondilia, quiere decir que tiene dos cóndilos. ¿Bien? Es una condilartrosis con dos cóndilos. Ahora estudiamos superficies articulares. ¿Cuáles son? El cóndilo del maxilar inferior, acá va con X, del maxilar inferior, más la cavidad glenoidea del temporal, más el cóndilo del temporal. O sea, dos cóndilos. Un cóndilo del maxilar inferior y otro cóndilo del temporal, más la cavidad glenoidea del temporal. Todas poseen cartílago hialino, todas poseen líquido sinovial, todas poseen cápsula articular, no posee rodete marginal, sí posee menisco articular o interarticular, no posee ligamento interarticular, posee ligamentos extraarticulares principales, que son el interno y el externo, y tres accesorios. Bien, esfenomaxilar, estilomaxilar y pteriomaxilar. Ahora, si usted les pregunta cuántos son los ligamentos de la articulación temporomandibular, son 6. ¿Por qué 6? Tenemos 1, 2, 3 accesorios, más 2 principales son 5, y la cápsula entraría como ligamento articular también. Entonces, si ustedes les preguntan cuántos ligamentos hay, tienen que contarle todos los ligamentos más la cápsula. Son 5 ligamentos más la cápsula. Entonces, un total de 6 ligamentos. Bien, perfecto. Tenemos superficie articular. Este hueso temporal, cara externa, cara inferior del hueso temporal. En la cara externa vemos la apófisis cigomática, que si vemos su borde inferior posee un cóndilo y cavidad glenoidea. Cóndilo y la cavidad glenoidea. El cóndilo y la cavidad glenoidea. Bien. A nivel de la mandíbula vemos el cóndilo maxilar inferior, la fosa sigmoidea y la apófisis cronoides. Bien. Este es un corte vertical de articulación. Vemos el cóndilo del maxilar inferior, el cóndilo del temporal, la fosa sigmoidea del temporal y entre estos dos el menisco interarticular. Bien, entonces, cóndilo, bicondilia y fosa sigmoidea del temporal. En el medio el menisco. Esta es una cara externa, vemos la cápsula articular con el ligamento lateral externo. Bien, a ver, este ligamento lateral externo y ligamentos accesorios. De la apófisis estiloides hacia la mandíbula estilomaxilar y del esfenoides hacia la mandíbula esfenomaxilar. Esta es una cara interna, vemos el ligamento esfenomaxilar, ligamento accesorio, más el ligamento estilomaxilar y la cápsula. En esta imagen es importante destacar que por cerca de la articulación y por dentro del ligamento esfenomaxilar pasa la arteria maxilar interna, bien, rama de la carótida externa. Bien, arteria maxilar interna, arteria maxilar que es rama
de la carótida externa. Esta es una cara posterior de la articulación. Vemos el músculo pterygoideos, ¿de acuerdo? El músculo de masticación que nacen de la fosa pterygoidea del músculo del hueso esfenoide. Vemos la articulación temporomandibular, el cóndilo del maxilar inferior, el menisco interarticular y la cápsula. Entonces tenemos cóndilo maxilar inferior, la cavidad glenoidea del temporal, este hueso temporal, este hueso maxilar, el menisco interarticular, la cápsula por fuera y por fuera, ligamentos principales en celeste, que son lateral interno, lateral externo y los accesorios. Esfeno maxilar, estilo maxilar y de la apófisis de la apófisis pterygoidea, ligamento pterigomaxilar. Este ligamento no se encuentra solo, sino que es una dependencia del músculo pterigoideo. Entonces, por eso se llama pterigomaxilar. De accesorios, dos principales y una cápsula. 6 ligamentos. Bien. Terminando articulación temporomandibular, vamos a articulación del hombro. La misma imagen que la anterior, tipo de artrosis en artrosis. Dos superficies articulares, la cavidad glenoidea de la escápula más la cabeza del húmero. Posee cartílago hialino, posee líquido sinovial, posee cápsula articular. Posee rodete marginal, esta sí posee rodete marginal, no posee menisco articular, no posee ligamento intraarticular y posee 4 ligamentos principales, el coro humeral y el greno humeral, superior, medio e inferior. Entonces son 4 más 1 que la cápsula, tiene un total de 5 ligamentos. Bien, la articulación temporomandibular tiene 6, este tiene 5. Bien, articulación escapulohumeral o del hombro. Bien, esto es lo que yo les decía. La cavidad glenoidea de la escápula, como verán, es muy lisa. O sea, como una cabeza, como una esfera puede articular en esta, como una esfera puede articular en esta cavidad. Entonces existe lo que se llama rodete marginal, que va a permitir un aumento en la base de articulación para que esta cabeza no salga de la articulación. Se encuentra en toda esta zona, haciendo que la articulación tenga mayor superficie articular. Bien, por eso tiene el rodete marginal. La cabeza del húmero, que corresponde a un tercio de esfera, ven, es una superficie totalmente lisa. Troquíter, troquín, cuello anatómico, cuello quirúrgico. Esta es una cara externa de la escápula, o sea, sería esta misma, pero con la cavidad glenoidea, con el cartílago articular, con la cápsula fibrosa y los ligamentos coracohumeral, glenohumeral superior, medio, inferior. Bien, y por fuerita, por acá tenemos el rodete marginal, que va a permitir que esta articulación tenga mayor superficie articular. Entonces vemos, esto es escápula, este es húmero, cavidad glenoidea de la escápula, cabeza del húmero que corresponde a un tercio de esfera. Bien, tenemos el rodete marginal que hace más grande la superficie articular. Tenemos el cartílago hialino, que es no sé si lo dije antes, que es un tejido conectivo que permite una mayor superficie articular. El líquido sinovial, que viene a ser el aceite o la lubricación entre articulaciones. Por fuera de ellos tenemos la cápsula articular. Es importante destacar que la cápsula articular se encuentra por fuera del rodete marginal. O sea, el rodete marginal está adentro y por fuera lo cierra la cápsula articular. Y los ligamentos. Ligamento glenohumeral superior, medio e inferior. Y entre el medio el coracohumeral. 4 ligamentos más las cápsulas son un total de 5 ligamentos. Bien. Eso es todo. Entonces tenemos cápsula, glenohumeral superior, medio inferior y coracohumeral. Bien, ligamentos de la articulación escapulohumeral más la cápsula. Esto le puse de modo de ejemplo para que vean que los músculos ayudan en sí a la articulación. Obviamente los músculos se encuentran por arriba de la articulación. En punteado estaría acá ubicada la articulación escapulohumeral y por fuera, por ejemplo, el músculo subescapular. Y por detrás los músculos infraespinosos y los redondos.
bien, que ayudan a una mejor firmeza de la articulación. La articulación del codo, la misma imagen, tipo, diartrosis, son todas diartrosis, a partir de ahora no voy a hablar de otra. Trocleartrosis, tróclea, entre la tróclea del húmero y el cúbito, condilartrosis, húmero radio y trocoide, radio cúbito. Superficies articulares, tróclea del húmero, cóndilo del húmero, cavidad sigmoidal mayor del cúbito, cabeza del radio y cavidad sigmoidal menor. Ya voy a explicar bien esto. Posee cartílago hialino, líquido sinovial, caso articular, todas poseen esto. En toda diartrosis tenemos esto. Rueda marginal no tiene, menisco articular no tiene, ligamento articular no tiene y principales, ligamentos principales. Anterior, posterior y lateral interno y lateral externo. Estos cuatro ligamentos son de la articulación, la de la trocleartrosis y de la condylartrosis. Bien, estos cuatro son de la condylartrosis y de la trocleartrosis. En cambio, estos dos, el anular y el ligamento cuadrado de Denus-C, son ligamentos propios de la articulación trocoide. Bien, entonces, estos cuatro son entre el húmero y el cúbito, y entre el radio y el húmero. Bien, y estos dos son entre el radio y el cúbito. Bien, perfecto. Vemos entonces, superficies articulares. Tenemos la tróquea del húmero, como verán, tiene una porción escalera en medio más dos vertientes, una interna y una externa. La cabeza sigmoidal mayor, que articula con la tróquea del húmero, que establece la garganta, una porción elevada en la porción media, que articula con la porción excavada de la tróquea. El cóndilo del húmero, que es una porción ovoide, que articula con la cabeza del radio. Bien, entonces tenemos condilartrosis, trocleartrosis, y entre la cabeza del radio más la cabeza sigmoidal menor del cúbito, trocoide. Entonces tenemos condilartrosis, trocleartrosis, trocoide. Es una articulación triple de la articulación del codo. Bien, radio cubital trocoide, húmero radial condilartrosis y húmero cubital trocleartrosis. Bien, perfecto. Esto es una cara anterior de la articulación del codo, esto es cara posterior. ¿Ven? Tróclea con cúbito, cóndilo con radio y radio con cúbito. 3. 1, 2, 3. Articulación triple. Bueno, lo mismo. Húmero cubital o trocleartrosis, acá en forma de polea. Húmero radial condilartrosis, segmentos ovoideos. Y radio cubital superior trocoide, segmentos cilíndricos. Esta articulación va a permitir la pronosupinación del antebrazo. De vuelta. Superficies articulares. Tenemos cartílago hialino, por arriba el líquido sinovial, por fuera la cápsula articular. Bien. Entonces tenemos cartílago hialino, líquido sinovial y por fuera la cápsula articular, que engloba toda esta articulación. Cara anterior de la articulación del codo, ya con su cápsula articular, que es toda esta. Dijimos que tienen 4 ligamentos, anterior, posterior y 2 laterales. Ligamento lateral interno porque se encuentra el cúbito, y el ligamento lateral externo porque se encuentra el radio. Bien, cápsula articular, lateral interno, lateral externo, y de la articulación radiocubital, ahora este ligamento anterior, disculpen, este ligamento anterior, que está en forma de articulación entre el húmero y el radio del cúbito. Acá vemos ligamento lateral interno, porque este radio, y ligamento lateral ligamento lateral externo, porque se encuentra el radio, y ligamento lateral interno, porque se encuentra acá el cúbito. Bien, entonces ligamento lateral externo, ligamento lateral interno y ligamento posterior. Entonces la articulación tiene 4 ligamentos, anterior, posterior, 2 laterales, más la cápsula son 5, sumado a los 2 ligamentos de la articulación radiocubital, que son 2 más, entonces son 7. Entonces tenemos un total de 7 ligamentos de la articulación del codo. El ligamento de la articulación radiocubital, que es la que trocoide, tenemos un ligamento llamado ligamento anular, que va a mover toda la cabeza del radio, más un ligamento que es el ligamento cuadrado de Denus-C, que nace en el cuello del radio y se dirige hacia el cúbito. Bien,
Acá va mejor. Este es el ligamento anular. Nace la porción del cuello del cúbito, va por la cabeza del radio y se dirige hacia atrás. Bien, este permite un giro, este permite que el radio gire en su propio eje, permitiendo tener una supinación en el antebrazo. Bien, de vuelta, ligamento anular, que engloba toda la cabeza del radio, y ligamento cordoveno-nuce, que es de fijación, que nace de la cabeza del radio hacia la porción de la cabeza sigmoidea menor del cúbito. Bien, entonces podemos decir que la trocoides del codo o la articulación radio-cubital del codo es la cabeza del radio más la cabeza sigmoidea menor del cúbito. En cambio, la mayor es para la tróquea del húmero. Bien, y la cúpula radial para el cóndilo del húmero. Por eso es triple. Bien, ya terminado el miembro superior, vamos a hablar de muñeca. Después vamos a hablar del miembro inferior. La muñeca, como el mismo cuadro para todas las articulaciones, diartrosis, condilartrosis, superficie articular, cavidad glenoidea de la extremidad inferior del cúbito, o sea, la extremidad inferior del cúbito y del radio forman una cavidad glenoidea más los cóndilos, que está formado por los tres huesos del carpo, escafoide, semilunar y piramidal. Acá no entra el pisiforme. Bien, entonces, pregunta: ¿qué huesos del carpo participan en la articulación de la muñeca? Escafoide, semilunar y piramidal. No entra el pisiforme. Bien. Todos poseen cartílago hialino, todos poseen líquido sinovial, todos poseen cápsula articular, no posee rodete marginal, sí posee ligamento articular, posee ligamento interarticular, sí, el ligamento triangular. Bien, importante punto de examen, ligamento triangular. También se puede llamar articulación de la muñeca o radiocarpiana, por si les preguntan. Y ligamentos articulares principales, anterior, posterior y dos laterales. 4. Anterior, posterior, lateral externo, lateral interno, más el ligamento triangular son 5, más la cápsula son 6. Entonces podemos decir que la articulación de la muñeca tiene 6 ligamentos. Bien. Superficies articulares. Este radio, este cúbito y todo esto el carpo. Bien. Como verán, el carpo solamente articula el escafoide, el semilunar y el piramidal. Acá se encontraría el ligamento triangular. Bien, junto con su menisco, que permite una mayor articulación o base de articulación. El piramidal no entra como superficie articular de articulación de la muñeca. Bien, no entra, solamente estos tres. Cara posterior del radio, cara inferior de la extremidad inferior del radio del cúbito, cara glenoidea y el cúbito. Y acá este es el ligamento triangular. Bien. Este es un corte vertical de la muñeca, este radio, este cúbito, acá tenemos escafoide, semilunar y piramidal. Ven que el radio articula con el escafoide, con la mitad del piramidal, en cambio el cúbito articula con la mitad del piramidal no, con la mitad del semilunar, disculpen, y con todo el piramidal. Entonces, el radio tiene contacto con el escafoide y la mitad del semilunar, en cambio el cúbito, a través del ligamento triangular, tiene contacto con la mitad del semilunar y el piramidal. El pisiforme, como ven acá, no entra en la articulación. ¿Bien? Entonces vemos que el ligamento triangular es importante porque aumenta la superficie de articulación. Ahí está, el ligamento triangular. Bien, ahora vamos a la cápsula. La cápsula engloba toda la articulación del radio del cúbito hasta el carpo. Bien, hasta la primera fila del carpo. Esta, que la segunda fila del carpo, no tiene relación. Bien, no llega hasta acá la articulación, solamente llega hasta la primera fila del carpo. Cara anterior, cara posterior. Ligamentos. Ligamento lateral externo, que va del radio al carpo. Ligamento lateral interno, que va del cúbito al carpo. Radio carpo, cúbito carpo. Ligamento anterior, que tiene dos fascículos. Un fascículo que es radiocarpo, como el nombre lo dice, va del radio al carpo. Otro que es cúbito carpo, que va del cúbito al carpo. Entonces el ligamento anterior de la muñeca, dos fascículos, radiocarpo, cúbito carpo. Y el ligamento posterior, que simplemente va del radio al carpo, nada más.
Entonces, 4 ligamentos, más cápsula son 5, más ligamento triangular son 6. 6 ligamentos en total. Bien, 6 ligamentos en total. Coxis femoral. Un poco larga va a ser la clase porque, bueno, son muchas articulaciones y falta esta, la rodilla y el tobillo y terminamos. Así que voy a dar un poco más rápido ahora. La coxis femoral es una diartrosis y artrosis, ya dijimos que son cápsulas esféricas. Superficie articular tenemos la cavidad cotiloidea del coxal, la cabeza del fémur, no fémuro, fémur, no sé qué es el fémuro, pero el fémur, sí, que corresponde a 2/3 de esfera. Posee cartílago hialino, posee líquido sinovial, posee cápsula articular como toda. ¿Posee rodeta marginal? Sí. Entonces tenemos dos articulaciones que poseen rodeta marginal. La del hombro y la de la cadera. Bien. ¿Posee menisco? No. Ligamento interarticular sí. Ligamento redondo. Y 3 ligamentos principales. Iliofemoral, isquiofemoral y pubofemoral. Todos los segmentos del coxal, ilio, isquio y pubo hacia el fémur. Iliofemoral, isquiofemoral y pubofemoral. 3 ligamentos, más redondos son 4, más cápsulas son 5. Entonces tiene un total de 5 ligamentos. ¿Bien? Perfecto. Hueso coxal. Cara externa, cara anterior. La cara externa tiene una cavidad cotiloidea que posee una porción lisa articular, que es la cavidad cotiloidea en sí, y la porción media no articular, que es el trasfondo. Bien, y por arriba se encuentra lo que es el reborde o ceja cotiloidea. Bien, como verán, superficie articular, acá encajaría perfectamente los 2/3 de esfera que equivaldría a la cabeza del fémur. Bien, la superficie articular o semiluna de la cavidad cotiloidea se encuentra revestida por cartílago hialino, ya que acaba de articular la cabeza del fémur. Esta es una cara interna de la articulación. Vemos la cabeza del fémur, igual que la cavidad cotiloidea, revestida por cartílago hialino. En la cabeza del fémur tenemos la fosita para el ligamento redondo que se articula en el trasfondo, es un ligamento intraarticular. Bien, y los ligamentos externos. Ligamento iliofemoral, ilio, que van desde el ilion hacia el fémur. Bien, ligamento pubofemoral, que va del pubis hacia el fémur. Y ligamento isquiofemoral, que va del isquion, de atrás, hacia el fémur. Bien, eso es todo. 3 ligamentos, ilio, isquio y pubofemoral, más cápsula, mira, ligamento redondo. Tipo de articulación diartrosis en artrosis. Listo. Rodilla. La rodilla es un tipo de articulación doble, que tenemos la condilartrosis entre los cóndilos del fémur más las mesetas tibiales. Y la trocleartrosis entre la troclea de la rótula más la garganta del fémur. Bien. Posee cartílago hialino sí, posee líquido sinovial, posee cápsula articular, no posee rodete marginal, sí posee meniscos, los clásicos meniscos de la rodilla, sí posee meniscos. Entonces hasta ahora vimos dos articulaciones que poseen meniscos. La ATM, la toda máquina, la articulación temporomandibular y de la rodilla. ¿Bien? Perfecto. Y también posee ligamento interarticular, que son los clásicos cruzados, y ligamentos extraarticulares, que son el anterior, interno, externo y posterior. 4 ligamentos principales, más 2 cruzados, son 6 ligamentos. Más la cápsula, son un total de 7 ligamentos. Bien, entonces esta articulación tiene un total de 7 ligamentos. Superficies articulares. Tenemos los cóndilos del fémur, que son superficies lisas, cubiertas por cartílago hialino, más las mesetas tibiales. Bien. Cara posterior, cóndilo del fémur, más mesetas tibiales. Cara superior de la extremidad superior de la tibia, vemos las mesetas tibiales, la interna en forma de C, la externa en forma de O. En el medio tenemos la espina de la tibia, por delante la fosa o superficie preespinosa para el ligamento cruzado anterior, y por detrás la retroespinosa para el ligamento cruzado posterior. Bien. Y la cara articular de las rótulas, que es totalmente palpable en la rodilla. Tenemos que posee la, claro, se evidencia la tróclea, exacto, la tróclea, con su porción media y sus dos vertientes. Bien, entonces por eso es una articulación, a ver, doble, entre fémur y tibia, que es condilartrosis, y entre fémur y rótula, que es trocleartrosis. Bien, perfecto.
cara superior de la tibia. Esto es anterior, esto es posterior. Bien, esto es externo. ¿Por qué es externo? Porque está el peroné y esto es interno. Yo anteriormente le expliqué una memotecnia que es ICOE, que es esta, ICOE, interno en forma de C, externo en forma de O, el menisco interno en forma de C y el externo en forma de O. Bien, se puede ver bien la referencia. Lo importante de esto es el menisco interarticular que aumenta la superficie de articulación en el cóndilo con la tibia, o sea, el cóndilo enfermo con la tibia. Lo que tienen que saber de esto es que los meniscos poseen dos cuernos, un cuerno anterior y un cuerno posterior. Bien, un cuerno anterior y un cuerno posterior, ambos meniscos. Bien, y que en los dos cuernos anteriores de los dos meniscos se encuentra insertado un ligamento, que es el ligamento yugal o ligamento transverso de los meniscos. Bien, esto suelen preguntar. El ligamento transverso yugal permite, se fija en los cuernos anteriores de los dos meniscos de la rodilla. Bien, perfecto. En azul y los ligamentos cruzados posterior-anterior, en verde los meniscos, y en rojo los ligamentos de la rodilla, lateral externo, lateral interno, anterior rotuliano y posterior. Bien. Este es la misma técnica que le dije yo, ICOE, el interno en forma de C, el externo en forma de O, de los meniscos. Ligamento cruzado, AEPI, el anterior se inserta en el cóndilo externo, el posterior en el cóndilo interno. Ligamentos intraarticulares, esta es una cara anterior de la articulación de la rodilla. Vemos la rótula que se encuentra envolvida por el tendón rotuliano del cuádriceps que se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia, ligamento anterior de la rodilla. Acá vemos el ligamento colateral o ligamento externo. Acá el ligamento interno. Bien. Y hacia atrás el ligamento posterior, que son dos fascículos. Uno, que es la dependencia del semimembranoso, que se llama ligamento popito-oblicuo, va en forma oblicua, este ligamento popito-oblicuo, y otro que es pequeñito, que se encuentra más hacia afuera, que es el ligamento popito-arcuato, ¿bien? O arqueado. Entonces son dos fascículos del ligamento posterior, popito-oblicuo, popito-arqueado, ¿bien? Entonces, como siempre, le hago un dibujo de Pine para que se entienda mejor. Cara anterior de la rodilla, ligamento anterior rotuliano, ligamento lateral interno, ligamento lateral externo, cara posterior de la rodilla, ligamento ligamento popito oblicuo y ligamento popito arqueado. Bien, entonces, anterior, interno, externo, posterior. Bien, y popito oblicuo, popito arqueado. Perfecto. Y los ligamentos cruzados que son intercapsulares, se encuentran dentro de la cápsula articular. Perfecto. Terminamos con tobillo o tibio peroneo astragalina, que es una diartrosis troqueartrosis. La tróquea del astrágalo, sumado con la garganta de la tibia y el peroné, posee cartílago hialino, posee líquido sinovial, posee cápsula articular, no posee rodete, no posee menisco, no posee ligamentos intraarticulares, pero posee dos ligamentos externo e interno. Entonces tenemos dos ligamentos en la cápsula, tres ligamentos. Articulación del tobillo, tres ligamentos. Superficies articulares, cara inferior de la extremidad inferior de la articulación tibio-peronea. Este es el peroné, esta es la tibia, esto es interno, esto es externo, ligamento tibio peroneo anterior, ligamento tibio peroneo posterior, que no son de la articulación del tobillo, ¿no? También son ligamentos, pero no son de la articulación del tobillo. Astrágalo. Esto es anterior, esto es posterior, esto es externo, esto es interno. Acá se encontraría apoyado el peroné. Vemos la tróquea del tobillo, la tróquea del astrágalo con una depresión en el medio y dos vertientes, bien, que articula con la garganta del tibio y peroné. Y dos ligamentos. Ligamento externo, que ya lo vimos antes, que es el ligamento peroneo astragalino posterior, del peroné al astrágalo, el peroné hacia el astrágalo anterior y el peroné al calcáneo. El peroné astragalino anterior, posterior y calcáneo. Y el ligamento lateral interno, que va de la tibia hacia el astrágalo, hacia el escafoide y hacia el calcáneo. Bien, entonces tres ligamentos, externo e interno más cápsula, nada más. Bueno chicos, eso fue todo, fue un poco larga la clase, me cansé un poco,
Espero que le haya servido, espero que le haya, más que todo, le gustado, que le haya servido, porque usted tiene que seguir los cuadritos que le puse, o sea, las clasificaciones, si posee cartílago, si posee menisco, si posee ligamento, si posee rodete. Entonces, esa descripción la tienen que hacer en cada articulación. Si hacen esa articulación en cada articulación, si hacen esa articulación en cada articulación, escucha, si hacen esa clasificación en cada articulación, les garantizo que van a tener muy bien articulaciones. Así que bueno, nos vemos mañana. Cualquier consulta o duda, nos veremos mañana.